Hola, hola, ¿quieres conocer cómo la ciencia ha construido una increíble historia alrededor de este niño y adentrarte en las compañías del Nasdaq que trabajan con este tipo de terapias? Quédate, que en el vídeo de hoy veremos la noticia biotecnológica del año 2025. Bienvenidos a Taxi Biotech, un programa para conocer noticias y novedades del mundo de la biotecnología y aprender y conocer su impacto en la bolsa de valores. Los datos de acciones que aquí muestro son un síntoma del devenir de las empresas por sus ensayos clínicos y no constituyen ninguna recomendación de inversión. Esto es puro entretenimiento. Arrancamos el taxi y hoy os llevamos por la ruta 66, una ruta larga, pero que va a merecer la pena. Quedaos hasta el final. Pues aquí tenemos al protagonista de esta historia científica, KJ. La semana pasada se contó cómo este niño había nacido con una mutación puntual, muy rara, uno de entre 1.000.000, que le hacía tener una enfermedad con un nefasto pronóstico. El principal problema era su hígado y la falta de una proteína. Si no se tomaban medidas urgentes, el futuro de KJ estaría comprometido. Al final, esta historia ha acabado muy bien. Y todo ha sido posible gracias a la ciencia, los médicos y los científicos que han estado a su lado. Todo el conocimiento previo que los científicos hemos ido aportando al mundo para poder tener hoy técnicas que hace unos años eran absolutamente impensables. La base de estas técnicas es CRISPR-Cas9 y son unas herramientas genéticas que se descubrieron en el año 87. Por aquí, por el año 2000, había un científico español descubriéndolo por primera vez en células del reino animal. Y a partir de ahí, una explosión de conocimiento, refinando la técnica y las primeras pruebas en humanos. ¿En qué consistió la técnica que aplicaron a KJ? A ver, lo voy a hacer muy sencillo, no a nivel científico. Esta técnica permite reconocer una zona concreta del genoma y poder modificar ahí específicamente el ADN. En el caso de KJ tenía aquí estas bases que estaban mal colocadas, haciéndolo que la proteína que tenía que expresarse no se expresara bien. Lo que hace esta técnica es que la Cas9 es capaz de llegar al sitio de localización donde tiene que corregirse el ADN mediante unos RNAs guías que la llevan directamente ahí. Luego se cambia una base, que es la problemática, y posteriormente se corrige el ADN dando lugar a una proteína funcional. De esta técnica hay muchas variantes y hay algunas que ya tienen terapias para humanos, como la de la anemia falciforme, donde se sacan las células de los pacientes, se modifican y se vuelven a inyectar para curar la enfermedad. También hay terapias para acabar con cánceres sanguíneos. También hay que sacar las células del paciente, modificarlas y volverlas a inyectar. E incluso se está investigando, como ya os conté en este hilo de Twitter, para inyectar células sanas a un paciente con diabetes y curarle la diabetes. Para eso utilizan CRISPR. De esta forma se puede evadir al sistema inmune de la persona que tiene la enfermedad. Este ha sido el artículo donde han detallado el proceso que siguieron con el protagonista de nuestra historia, KJ. Lo realmente alucinante de este trabajo es que lo han hecho directamente en el paciente, pero lo que más me alucina a mí desde el punto de vista científico es el tiempo que han utilizado para hacerlo. Tiempo récord, fijaos. En menos de 8 meses consiguieron diagnosticar a KJ, desarrollar una línea celular específica con la mutación del paciente para probar el fármaco, probarlo en esas células en laboratorio, generar un modelo en ratón que contenga su mutación, aunque no su enfermedad, identificar si se producían modificaciones en otras partes del genoma, probarlo en primates, verificar su toxicidad en modelos animales, generar el fármaco en cantidades suficientes, probarlo en células, conseguir la aprobación de la autoridad competente y finalmente inyectárselo y salvar a KJ. Esto es increíble. A lo largo de este proceso los investigadores se han encontrado con algunas piedras en el camino. Obviamente no tenían todo preparado para una eventualidad que solo ocurre una de cada 1.000.000 de nacimientos. Dicen en el artículo que no han trabajado con las células que a ellos les gustaría, que el modelo de ratón no simulaba la enfermedad, pero se han ido adaptando a lo que tenían, basado en el conocimiento científico previo. Finalmente, y tras 2 inyecciones, el niño finalmente crece de una forma normal. Ha sido todo un éxito científico. Así que ahora ya sí, pasamos a la segunda parte de este vídeo.
cuáles son los retos a futuro de estas terapias y qué empresas están trabajando con esta tecnología y qué perspectiva tienen. Uno de los retos de esta tecnología que tienen que aplicar ahora con KJ, aquí lo marco en naranjita, es verificar que KJ sigue manteniendo las correcciones genéticas en las células de su hígado. También tienen que verificar que no hay inmunidad al fármaco y tienen que estar atentos a si se producen mutaciones no deseadas. En principio parece que ha salido todo bastante bien y no tendría por qué afectar a ninguno de estos efectos no deseados, pero tienen que ir verificando. Aquí en verde he marcado cosas en positivo de este tipo de terapias, por dónde pueden ir en los próximos pasos de este tipo de terapias. Entonces tenemos ya claro, por fármacos que ya han sido aprobados y comercializados o que están en fases avanzadas de estudio, que estas terapias son efectivas en el hígado, en la sangre o en el páncreas, aplicado directamente sobre el paciente con nanopartículas lipídicas o sacando las células, modificándolas en el laboratorio y volviéndolas a inyectar al paciente. Generalmente, si la enfermedad afecta a un órgano concreto, tiene más posibilidades de ser un éxito. Y por contrario, este tipo de terapias tienen bastantes retos todavía. El más importante es llegar a las células adecuadas, el delivery. Por ejemplo, en cerebro o en órganos recubiertos de mucosas como el pulmón, pues es más complicado y tienen que trabajar más duro para ello. Si queremos llegar a modificar todo el cuerpo, pues hay que utilizar vectores adenovirales y eso es un gran reto porque genera muchísima inmunidad. Hay que seguir vigilando mutaciones no deseadas. Y un gran problema es que no tenemos una industria manufacturera adecuada para generar este tipo de fármacos a gran escala. Y de momento el precio es demasiado alto. Porque claro, hay que tener en cuenta que es una terapia de 1 o 2 pinchazos. Entonces el precio es más alto que si fueran simplemente en pastillas. Entonces, teniendo en cuenta que las probabilidades de que la terapia funcione se incrementan si trabajan sobre órganos específicos, estos en concreto, si usan nanopartículas lipídicas y de que la enfermedad afecte solo a un órgano, vamos a analizar las siguientes empresas, Intelia, BIM, Editas, Sana, Verve, CRISPR y Prime, para ver cuáles de ellas tienen más posibilidades de éxito en sus fármacos. Además, veremos cómo han salido sus resultados previos con los diferentes tipos de fármacos que están probando, el dinero en tesorería que tienen para aguantar sin pedir ampliaciones de capital, que es muy importante, y echaremos un vistazo a los gráficos bursátiles. Vamos allá, empezamos con Intelia, la primera, quien tiene su proyecto más avanzado precisamente en enfermedades hepáticas y pretenden llevar la terapia con nanopartículas lipídicas. Esto nos gusta porque ya hemos visto que puede funcionar bien. Además, recientemente han mostrado datos preliminares para reducir los efectos indeseados de la proteína TTR que causa la amiloidosis en el sistema circulatorio, lo cual es fantástico. En su último reporte financiero nos dicen que tienen dinero suficiente para financiarse hasta 2027, lo cual nos da garantías de que no van a diluir las acciones a corto plazo. Sin embargo, vemos que en octubre del 24 presentaron datos para angioedema hereditario. Los datos no eran malos y parecía que la terapia funcionaba. Sin embargo, las acciones cayeron un 33%. Hay quien lo explicaba en X diciendo que había 3 pacientes que no respondieron, pero yo me inclino más por esta otra opinión, y es que hay otra compañía con un tratamiento en pastillas que tiene mejoras similares para esta enfermedad. Y es que también tenemos que estar atentos aquí en la competencia, es muy importante. ¿Qué catalizadores tiene Intelia para este año? Pues mirad, tienen que presentar más datos para angioedema de forma inminente, ya en junio, y hacia final de año datos para amiloidosis. Entonces, recapitulando, Intelia tiene terapias con un diseño con posibilidades de éxito, dinero en caja suficiente para afrontar siguientes ensayos clínicos y con presentación de resultados inminentes. He de reconocer que Intelia me gusta, pero si quisiera entrar tendría cuidado, porque en junio presentan datos de angioedema y ya hemos visto que en octubre cayeron un 33% con datos preliminares de ese ensayo. Hacia final de año tengo más esperanza en los datos de amiloidosis,
Como suelo decir, si alguien quiere entrar, es mejor hacerlo poquito a poco y aprovechar a lo mejor las caídas si sabemos que las siguientes semanas pueden llegar mejores resultados. Siguiente, Beam Therapeutics. Vemos su pipeline. Tienen bastante avanzado tratamientos para enfermedades que ya tienen mucha competencia, por lo que no me fijaría demasiado en este tipo de fármacos. Sin embargo, tienen 2 terapias que también se centran en hígado con nanopartículas lipídicas, por lo que aumentan las probabilidades de que funcione. En su última comunicación nos dijeron que tenían suficiente dinero para aguantar hasta 2028, lo cual es súper bueno. Y también indican que presentarán datos de 2 de sus ensayos, uno en junio y otro hacia la segunda mitad de año. De estos ensayos ya presentaron datos preliminares en enero y en abril. Fijaos, aquí en abril consiguieron reducir la proteína objetivo en un 91%, y tras los datos, la acción se disparó un 35% con el BIM 101 presentado en enero y un 41% con el BIM 302 presentado en abril. Aquí en la flecha roja también presentaron datos del 302, pero inmediatamente presentaron una ampliación de capital aquí. ¿Veis? Eso es lo que intentamos evitar. Si se tiene suficiente caja, no hará falta. Entonces no se necesita más dinero para evitar que se devalúen nuestras acciones como hicieron en esta ampliación de capital. Así que recapitulando, buena caja, ensayos con posibilidades de éxito y datos inminentes, con buen comportamiento en el pasado. Eso sí, a largo plazo me preocupa la dura competencia que ya existe en el mercado para sus terapias que las tienen en fases más avanzadas y que ya he dicho que hay algunas de ellas que ya se comercializan. Pero los catalizadores a corto plazo han respondido bien también en el pasado. Vamos con la siguiente, Editas. Bueno, ya vemos que tiene todo en preclinical y a mí personalmente eso no me seduce demasiado para comprar sus acciones. También vemos que tienen programas en terapias con la competencia tan grande como en anemia falciforme y beta-talasemia, como en el caso de BIM. Y luego no dan muchos más detalles, aunque tiene colaboraciones con empresas grandes y eso es bueno para una posible compra a futuro por el know-how de este tipo de terapias. En su último reporte trimestral nos dicen que tienen cash hasta 2027, pero siguen compartiendo información preclínica. Y así tenemos el gráfico. Quizás las expectativas sean bajas y con solo una capitalización de 137 millones, pues así quizá pueda dar sorpresas. Aquí solo el tiempo lo dirá. Siguiente, Sana, con un enfoque diferente. El enfoque hipoinmune, donde intentan eliminar con CRISPR las etiquetas de inmunidad de donantes sanos e inyectar esas células sanas a pacientes con enfermedades. Un diseño escalable y que puede tener su sentido. Eso sí, en fase 1 y en preclínica, pero con datos muy prometedores, como ya cubrimos aquí en el canal hace meses con su ensayo para la diabetes, donde lograron curar a un paciente con este método. Realmente impresionante. En su último reporte trimestral nos informan que presentarán datos nuevos de sus terapias en fase 1 para autoinmunidad y cáncer con nuevas solicitudes de ensayos para diabetes en 2026. Sin embargo, nos dicen que tienen dinero para aguantar hasta 2026. Ya sabéis lo que esto significa, ¿no? ¿Habéis visto el ejemplo de BIM? Pues estudiadlo y tomad vuestras decisiones. A veces los momentos de pánico por las ampliaciones de capital hasta pueden tener algo de sentido a largo plazo si se producen. Siguiente, Verve, con fases iniciales centrados en hígado y con nanopartículas lipídicas. Van a presentarnos datos nuevos en la segunda mitad del año y tienen dinero hasta mediados de 2027. De los ensayos que nos van a dar datos nuevos ya anticiparon algo el pasado abril y la acción se disparó un 79%. Este tipo de reacciones a noticias científicas me encantan. Vamos con la siguiente, la que todos esperabais, CRISPR. Compañías tan grandes requieren un vídeo específico, pero bueno, haré un repaso rápido. Trabaja en multitud de terapias.
y algunas ya las tiene comercializadas, lo cual es fantástico, de las únicas empresas que tienen esto. Pero las que están estudiando y trabajando con este enfoque que estamos viendo a lo largo de este vídeo van en buena dirección, en hígado y con nanopartículas lipídicas. Como veis aquí tienen multitud de terapias diferentes. En su último reporte presentaron datos positivos para la reducción del colesterol, anunciaron presentación de datos para el Q2 de 2025 y nuevos datos para sus terapias para cáncer a lo largo de todo el año 2025, con amplio dinero en caja para cubrir sus gastos por varios años. Tras publicar los datos positivos, la acción subió un 17% en los siguientes días. Estos datos del colesterol entran en competencia con los de Verve porque atacan a la misma molécula que están estudiando, lo cual puede ser un problema para ambas o quizás una oportunidad de colaborar muy estrechamente. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Así que resumiendo, CRISPR es la compañía más grande, con terapias aprobadas y probando más tipos de terapias diferentes. Está bastante castigada y aunque tiene mucha competencia, va a presentar bastante datos este año. No descartaría que CRISPR comprara alguna empresa más de su competencia para asegurarse más el mercado. Sin embargo, tiene una capitalización bastante grande y los movimientos, por tanto, no serán tan explosivos como en las pequeñas. Pero si hay alguien que sabe cómo llevar adelante estas terapias y producirlas es CRISPR Therapeutics, porque ya tiene dos en el mercado. Yo, por mi forma de operar, entendería CRISPR a largo plazo, y ya sabéis los que me seguís que no estoy mucho tiempo invertido en biotechs. Hay quien lo criticará, pero es mi estrategia, necesaria para la liquidez del mercado y buena para todos, por lo que me centro más yo en empresas pequeñas. Y la última, vamos allá con la última, que es Prime. Va encaminada en la buena dirección en sus terapias más avanzadas. Sin embargo, no ha empezado sus ensayos clínicos. Recientemente ha presentado datos para una de sus terapias e inmediatamente el CEO ha dimitido. Y han reordenado sus terapias para enfocarse en hígado. Como estamos haciendo aquí en este vídeo, ellos ven también que en ese órgano las posibilidades son mayores. Y presentarán datos en 2027. No sé, chicos, el mercado no se ha tomado muy bien las noticias y a mí especialmente se me hace muy tarde para mi estrategia esperarme a datos en 2027. Pero bueno, seguro que vosotros opináis diferente, así que ponedmelo en los comentarios. Y aquí acabamos la ruta de hoy, una ruta larga, pero que merece la pena. Hasta la próxima.